Yo creo que podemos estar de acuerdo que si usted tuviera la oportunidad de decir sus últimas palabras, eso expresaría quizás lo que usted quiera dejar como un significado profundo de lo que ha sido su vida. Muchos han, en sus últimas palabras, en diversas facetas que puede darse para decir unas últimas palabras. Y algunos hombres en la historia nos han dejado un contenido que puede decir propósito de lo que fue su vida en sus últimas palabras. Nosotros como sociedad, en estos años históricos que hemos vivido como país, es una realidad la migración que ha golpeado a nuestro país. ¿Cuántas familias quizás aquí seguramente han tenido que despedir a muchos? Y las últimas palabras cuando estamos despidiendo a alguien, con tal atención las estamos recibiendo y todo lo que queremos decir en el contenido de esas últimas palabras que tengan un significado profundo al que estoy despidiendo o lo que quiero decir para despedirme. Cuando alguien está en un lecho de muerte y los amigos y familiares están tan atentos para conocer cuáles son sus últimas palabras y todo el valor y significado que tienen esas palabras. Y pensaba en el último cántico, hay una realidad, hay una verdad que tendremos unas últimas palabras, sea cuando Él venga por nosotros o cuando nos toque partir. ¿Qué significado tendrá en las palabras que cada uno de nosotros tendrá para decir? Y nos encontraremos con esa verdad y esa realidad. Hay hombres que tienen en la historia la gloria de los hombres y siempre la gloria de los hombres, y han tenido la oportunidad de decir sus últimas palabras, y cuando hemos conocido de sus últimas palabras nos revela mucho del énfasis que hubo en sus vidas, del significado que hubo en sus vidas. Hay un tal, mi inglés no es muy bueno, no he ido a, ¿cómo se llama el curso ese? Qué mal inglés, algo así. Winston Churchill, ¿lo dije bien? ¿Sí? En maracucho se dice así, Winston Churchill. Tengo aquí representantes de la embajada de Maracaibo. Mire, Winston Churchill, quien seguramente muchos de ustedes saben, fue alguien tan vital y tuvo un liderazgo y una influencia tal en medio del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Primer ministro británico. Y su influencia fue muy importante para lo que en ese tiempo ocurrió en el desarrollo de la guerra. Pero me llamó mucho la atención conocer cuáles fueron sus últimas palabras. Un hombre que gozó de privilegios y de honores, aún en pro de causas nobles. El hombre puede invertirse en causas nobles. Mas sus últimas palabras fueron: todo es tan aburrido. Eso nos deja ver qué había en esencia en el corazón de ese hombre que gozó de los privilegios y de la gloria de los hombres y en la historia, más que había en ese corazón cuando tocó despedir y decir sus últimas palabras. Pero tenemos a uno muy conocido para nosotros, un Simón Bolívar, que en sus últimas palabras, un hombre que invirtió su vida, su juventud, sus riquezas, sus esfuerzos, y más allá de las diferentes posturas o pensamientos que puedan tenerse acerca de Bolívar, lo cierto es que eso fue una realidad y que batalló y luchó y todo lo que la historia nos muestra de Bolívar, más acostado en una hamaca prestada allá en Santa Marta, dijo sus últimas palabras. Sus últimas palabras fueron: he arado en el mar. Eso dice mucho contenido. Entre ellas dijo: hay tres locos. El Quijote dijo que Cristo también su causa y yo.
un hombre que fue frustrado, aunque tuvo la gloria de los hombres. Y, ¿sabe? Pensando en algunos, Dios me dio la oportunidad de trabajar en la plantación de una iglesia en el estado Falcón, en un pueblo pesquero, y allí no había obra, el evangelio no estaba allí, no había llegado, no había consolidado. Y aquel hombre, un día lo conocí, que fui hasta allá, explorando, conociendo a esa familia, me abrió las puertas de su casa y comencé a participar. Ese hombre lo conocí durante muchos años allí y cayó en lecho de muerte al pasar los años. Un domingo yo viajaba de Maracaibo a ese pueblo de Falcón llamado Miramar, en la costa occidental de Falcón, a 2 horas en vehículo de Maracaibo. Y estaba muy enfermo, su voz ya muy débil. Sabíamos que estaba dando sus últimas palabras. Y ese domingo me pidió que me acercara, su debilidad era tal que sus palabras casi no se oían. Me pidió que me acercara para poderle oír las frases que me quería dejar, que me quería decir. Y me dijo en voz muy débil: me voy feliz, he servido a mi Señor. ¿Cuáles serán las últimas palabras? ¿Cuánto contenido hay en las últimas palabras? O cuando recordamos a Esteban dando sus últimas palabras en medio de aquel linchamiento y ser apedreado, recordando a aquel que desde el principio había sido anunciado como el libertador y el Mesías. En sus últimas palabras hay mucho contenido ahí en esas últimas palabras. Y cuando pienso en Cristo, Cristo tiene como varias etapas en últimas palabras. Allí en la cruz sus últimas palabras fueron tetelestai, consumado es, hecho está, el pago fue dado, el cordero perfecto fue sacrificado, la sangre fue derramada y por mí son justos los pecadores, hecho está. Oh, qué diferencia, ¿no? De esas últimas palabras, de esas últimas palabras ante la muerte en la cruz. Pero las últimas palabras de Jesús, y allí ahora quizás detenernos un poco más, fue cuando se fue. Luego de resucitado, sus últimas palabras, las últimas palabras elegidas por Jesús fue: por tanto, vayan y hagan discípulos. Si esas fueron las últimas palabras de Cristo, nuestro Señor y Salvador, esas últimas palabras que fueron las elegidas por Él son las palabras que deben tener significado, propósito, contenido para la iglesia, para cada uno de los que somos parte del cuerpo, de su cuerpo, de aquellos que hemos sido insertados en su cuerpo. Todo miembro del cuerpo de Cristo debe tener presente en su corazón las últimas palabras de Jesús. Fue lo que quiso dejar antes de irse: vayan y hagan discípulos. Y al pensar en discípulos, a veces sí hay muchos conceptos que saltan a hablar de discípulo o de discipulado. Hay una definición de su raíz en latín que en la realidad me gusta mucho para que veamos algunos textos. La palabra discípulos de latín se refiere a aquel que recibe la enseñanza de un maestro, pero que tiene la actitud para ser enseñado. Me gusta verlo desde allí, porque cuando pensamos en discípulo, quizás estamos pensando en un alumno, pero la diferencia de un discípulo es que puede ser un alumno y no tener la actitud para ser enseñable. Muchos pueden estar escuchando una enseñanza y no tener la actitud para abrazar esa enseñanza y seguirla. No todo el que escucha una enseñanza es discípulo. No todo el que sigue es un discípulo. Muchos seguían a Jesús, pero no eran discípulos. Muchos escucharon a Jesús predicarles y no eran sus discípulos. No todo el que oye,
No todo el que sigue, no todo el que está es un discípulo. Hay una diferencia en esta definición y es aquel que es enseñable. Es aquel que tiene la actitud para escuchar esa enseñanza, para abrazar, para convencido seguir lo que ese maestro está enseñando. Así que cuando hablo de discipulado, requiere de este proceso. Me explayo un poco en esto para que enfoquemos hasta que lleguemos a las últimas palabras de Cristo. Porque hablar de discipulado tiene que ver con un proceso donde hay dos elementos. Uno, alguien que no tiene una información, que no conoce una información, que no conoce una enseñanza, que no la tiene consigo y tiene la actitud adecuada para recibir esa enseñanza. Pero para que se dé el proceso de discipulado, no solo se requiere que esté este elemento con esa actitud para recibir esa enseñanza, sino que está otro que tiene la actitud también y la disposición y la pasión y la disciplina que también se deriva de la palabra discípulo para llevar esa enseñanza. Se requiere que uno esté llevando la enseñanza, dando a conocer esa información, y otro que también en la actitud correcta reciba esa información. Ese proceso es el que se conoce como discipulado y es aplicado en cualquier esfera de la vida, en cualquier proceso de enseñanza. Un músico va a aprender música, a tocar algún instrumento, si tiene estos elementos. No solo por estar escuchando y darle, tiene que tener la actitud para eso. Pero también en la cocina o en cualquier área de enseñanza se requiere que esté uno con la actitud adecuada para ser enseñado y otro que tenga esa información y tenga la actitud para enseñarla, para darla a conocer. Así que cuando yo hablo de dar a conocer, me estoy refiriendo a discipulado. ¿Están de acuerdo conmigo? Tiene que ver con discipulado. Dar a conocer tiene que ver con discipulado. Entonces, ahora sí, quiero pasar por varios textos muy brevemente. Y quiero que se ubique en Juan capítulo 10 y ahí vemos, como quiero pasarlos varios ahí rapiditos, también aquí los podemos ver. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 18, en su primera parte, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Que la cabeza de la iglesia no son apellidos, ni familias, ni el que puso la primera piedra, ni la familia que tiene más números dentro de la congregación, ni lo que plantó, ni el pastor no es cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Así que como Cristo es la cabeza de la iglesia, como dice él en la escritura, dice ahí en Colosenses 1:18, ¿verdad? Que él es la cabeza y que nosotros somos su cuerpo. Qué ilustración tan preciosa nos ha dejado el apóstol allí en estas cartas, como en Corinto o como también aquí a los hermanos de Colosas, hablando acerca, y Éfeso, también hablando acerca del cuerpo. Es muy importante que nosotros podamos vernos así, como el cuerpo, pero como un cuerpo que está sujeto a la cabeza. Y eso es un conocimiento ya prácticamente universal, que cada miembro del cuerpo, de nuestro cuerpo, responde a la orden que viene ¿de dónde? ¿De dónde? De la cabeza. Cada miembro del cuerpo responde a la orden que viene de la cabeza. Un cuerpo saludable es cuando está respondiendo a la orden que viene de la cabeza. Un cuerpo ejercitado y sano, productivo, que va a llegar a un estado de madurez reproductor. Pero si un miembro del cuerpo no responde a la orden que viene de la cabeza, es un cuerpo que está enfermo. Todo miembro del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el miembro del cuerpo de Cristo aquí? Todo miembro del cuerpo de Cristo está llamado a responder a la orden que viene de la cabeza.
si no responde a la orden que viene de la cabeza, o está atrofiado, o está inactivo con las consecuencias que eso tiene, o de repente cree que es miembro y no lo es. Lo cierto es que todo miembro del cuerpo de Cristo debe responder a la orden que viene de la cabeza. Y en esto quiero decir que las últimas palabras de Cristo al irse dijo: vayan y hagan discípulos. Yo quiero que veamos en este pasaje, en las diferentes facetas, en todo el camino de Jesús, que hay un énfasis allí. Hay un énfasis en su vida. Hay un énfasis que quiso dejarnos. En Juan capítulo 10, versículo 10, dice que el ladrón, ayúdenme. El ladrón ha venido a eso, a hurtar, matar y destruir. Y él dice: yo he venido para que tengan vida y vida eterna. Él ha venido para dar vida. Él ha venido para que en su muerte y sacrificio y en el arrepentimiento y perdón de pecado los hombres pasen de muerte a vida. Vida abundante, vida alineada a los objetivos de Él, vida que ha sido insertada de nuevo a la vida, a la savia de la vida, que estaba separada. Todo lo que está separado de Él, que es la fuente de vida, está muerto. Así que en Él, Él vino para darnos vida, vida eterna. Y en Juan 17, versículo 3, Él dice en qué consiste esa vida. ¿En qué consiste la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta es la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida, vida abundante, vida eterna. Y la vida eterna consiste que te conozcan a ti. Así que es interesante que, partiendo del concepto y la definición de discipulado, creo que estamos de acuerdo, tiene que ver con dar a conocer. ¿Sí? Jesús vino para dar a conocer al Padre y los planes del Padre en el Hijo. Eso tiene conexión con discipulado. Dar a conocer. Pero no solo vino en una forma, tomó forma humana y nació de vientre de mujer. Y aunque es tremendo en las Escrituras, más allá del evento del nacimiento, Cristo no se dedicó a hablar de su nacimiento. Pero hubo un evento donde Él habla acerca de su nacimiento. Y ese evento que Él habla acerca de su nacimiento, mire qué momento eligió. Está en Juan capítulo 18, versículo 37. Él está ante Poncio Pilatos. Él está siendo herido y maltratado, torturado. Y allí el justo está siendo expuesto, el inocente. Y el cordero, el profeta Isaías dijo que iba a ser llevado como cordero sin abrir su boca al matadero. Por eso digo que hay varios eventos que revelan como las últimas palabras de Jesús en varios momentos. Ante Poncio Pilatos, las palabras que soltó el cordero fueron estas. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Para dar testimonio de la verdad. Quizás en alguna otra versión que alguno tenga por allí, para dar a conocer, para manifestar, para proclamar, para anunciar, para dar testimonio de la verdad. Y dar a conocer
y dar testimonio, ¿tiene conexión con discipulado? Pregunto. Así que Cristo vino, está conectado con el discipulado, nació, está conectado con el discipulado, pero no solo vino y nació, sino que tuvo una vida sin mancha, sin pecado. Y al final, allá de ese momento en su vida, quiero invitarlos a buscar Juan capítulo 17, un capítulo que ha sido, les confieso, en mi vida tan rico. Jesús está allí, ya a pocos momentos, a pocos instantes del desenlace de ir al matadero. Y entonces aquí vemos a Jesús hablando con papá, hablando con el Padre, poniéndose a cuentas con él, rindiéndole cuentas y teniendo una conversación tan íntima y hermosa con el Padre. Y vamos a leer los primeros 8 versículos, pero todo ese capítulo está lleno. Usted va, deténgase ahí, busque su Biblia y lea allí Juan capítulo 17, versículos 1 al 8 y encuentre cuánto se habla ahí de discipulado, cuánto se habla de dar a conocer, de enseñar, de recibir enseñanza. ¿Puede leerlo allí y buscarlo? Voy a buscarlo aquí porque esta es nueva versión y quizá la mayoría tiene Reina Valera, ¿verdad? ¿Sabe qué quiero? Yo quiero que usted me interrumpa. Yo voy a leer el capítulo 17 del 1 al 8 y donde usted ve, identifique que allá hay discipulado, ustedes me digan ahí hay discipulado. Voy a leerlo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. A Dios se le da gloria haciendo la obra que Él pide que hagamos. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú. ¿Ve discipulado por ahí? Está full. Eso es lo que Él está arrancando a hablar con él. La hora ha llegado. Y vemos allí como una descripción del énfasis que ha habido allí en su vida, en una vida de un cordero santo y perfecto, pero lleno de un contenido: darlo a conocer. Así que durante su vida hasta la muerte, el discipulado está allí manifiesto. ¿Estamos de acuerdo? Pero nuestro Cristo no solo vino, nació, vivió y murió, sino que al tercer día, victoria, resucitó. Y al resucitar, hay 2 textos al resucitar, pero al resucitar en Juan 20, 21 dice que los discípulos estaban escondidos por temor a los judíos.
y Cristo se aparece. Y cuando se les aparece, Cristo les muestra sus heridas. Primero les dice, paz a vosotros. Les muestra sus heridas. ¿Cuánto significado en esas heridas de aquel Cristo resucitado? Dice, tengan paz, hay temor, sí, pero es en mí, en mis heridas, que hay victoria. Esas heridas las veremos nosotros en la eternidad futura. Esas marcas estarán allí contando esa historia. Y les dijo allí en Juan 20:21 que así como el Padre lo había enviado a él ahora los enviaba a ellos. También yo os envío. Hay otro momento que narra allí el Evangelio de Juan en el capítulo 21, aquel pasaje tan conocido, cuando 4 de los discípulos están pescando y el resucitado llega a la orilla. Saben que lo acusaban de comelón, y de eso no sea justificativo pero lo acusaban de comelón. Llega a la orilla y comenzó a asar un pescadito. Cuando comenzó a asar el pescadito y lo vieron aquello, dijeron, ese es el Señor, ese es el Maestro. Y Simón Pedro en esta oportunidad no quiso caminar por el agua, dice que se quitó todo, se lanzó, llegó a la orilla y se encontró con él. Él les da el pescado, sirviéndoles, y llega aquel momento cuando él le pregunta a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo el Señor? Apacienta. 3 veces, ¿no? Apacienta, apacienta. Apacentar. ¿Tendrá que ver apacentar con guiar, con enseñar, con cuidar, con proteger, con alimentar? ¿Tendrá eso conexión con discipulado? ¿Se tratará eso de discipulado? Así que hay un énfasis de Jesús al resucitar. Pero luego de resucitar, no se quedó aquí. Ascendió. Y ahora al ascender vemos otra escena. Hechos 1, capítulo 8. Jesús les dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que seáis famosos, los reconozcan por todas partes, su nombre esté puesto en vallas y la gente los quiera ir a ver. ¿Es eso? No. Recibiréis esa capacidad, ese poder que viene de mí, para que me seáis testigos, para que me deis a conocer, para que me proclaméis. ¿Dónde? Tendrá que ver, habrá un énfasis en la resurrección y también al ascender que tenga que ver con discipulado. Pero Él les prometió eso, que cuando Él se fuera, Él iba a enviar ¿a quién? A su Espíritu. Lo recibiréis para que testifiquéis de mí, para que me deis a conocer. En el versículo 11 de ese Hecho 1, ellos están mirando y aparecen aquellos 2. Y le dicen, varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Así como lo habéis visto ir, así también va a volver. ¿Y por quién cree que va a volver? Por su pueblo, por sus discípulos. No por sus oidores, no por los que le escuchan hablar únicamente, no por los que le siguen únicamente, por sus discípulos. Así que cuando vemos todo esto,
Vemos un énfasis. Jesús vino, al venir está conectado al discipulado, al nacer está conectado al discipulado, al vivir está conectado al discipulado, al morir eso está conectado al discipulado, pero cuando muere y resucita también eso está conectado al discipulado. Pero no solo cuando muere, sino cuando asciende eso está conectado al discipulado, y cuando envía su espíritu también eso está conectado al discipulado. Así que vino, nació, vivió, murió, resucitó, ascendió, envió su espíritu, discipulado. Ante todo eso, no olvidemos quién es Cristo, la cabeza, y todo miembro del cuerpo de Cristo debe responder al énfasis que viene de la cabeza. Le pregunto, ¿cuál es el énfasis en su vida? ¿Cuál es el énfasis de la iglesia? ¿En qué deben estar las dinámicas de su vida conectadas? ¿Está usted viviendo una vida de discipulado? ¿Está haciendo discípulos? ¿En qué se invierte el cuerpo? Allá en Juan 17, en aquella oración, hay dos versículos muy llamativos. Juan 17, 15, Jesús dice: Padre, te ruego que no los quites del mundo. Usted está en el mundo por la voluntad de Él. Yo también. Hoy tiene usted aliento de vida. Hoy pasó una pandemia, sabe que muchos no la pasaron. Algunos muy cercanos nuestros no la pasaron. Pero usted ha pasado diferentes situaciones y crisis, y hoy está por el deseo de Él. Te ruego que no los quites del mundo. Pero Dios es un Dios de propósito. Y el versículo 18 da el propósito de ese Juan 17, 15. ¿Por qué no te ha quitado del mundo? Porque así como el Padre lo envió, ahora Él te envía. El énfasis de cada miembro del cuerpo de Cristo debe estar conectado al discipulado. No sé qué habilidades tenga, no sé qué función tenga dentro de esta congregación. No sé qué roles está teniendo. Algunos pueden pasar años y décadas y no tener vida de discipulado. Algunos no han caminado con otros dándole a conocer al Dios verdadero. Pueden estar años. Lo que Él está pidiendo no es que siempre tenga apartado su mismo lugar. Es una bendición congregarnos, pero llevará gloria si eso está alineado a lo que Él quiere. Si un músico no hace discípulos, si un maestro no hace discípulos, si un pastor no hace discípulos, si una cocinera no hace discípulos, si en cualquier área de servicio, eso debe estar conectado a discipulado, porque es el énfasis de la cabeza, porque es el énfasis de Cristo. Hermanos, voy al inicio. Las últimas palabras. Usted se imagina, Él pudo irse sin decir nada, pero dejó unas palabras y fueron sus últimas. Las últimas palabras de Cristo. Lo último que quiso dejar a su iglesia. Lo que eligió Él para dejarnos. Para todos los que somos parte del cuerpo, esas últimas palabras, tenemos que estar allí tan atentos a oírlas y hacerlas una realidad en nuestras vidas, porque son las últimas palabras del Maestro.
las que Él eligió, Mateo 28, 18 al 20, fueron las que Él eligió. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Eso quiere decir que Él es sobre todo dominio, poder, gobierno y autoridad. Que Él es el alfa y la omega, que Él lo cubre todo, que Él era antes del principio y no tiene fin, que Él es eterno, que Él está por encima y ve todas las cosas. Y como Él es el Altísimo, Él lo ve todo, lo sabe todo, lo puede todo, lo conoce todo. Y no está dentro de este límite de tiempo. Así que Él por eso es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese ser todopoderoso que sustenta todo, como dice en Hebreos, sustenta todo con el poder de su palabra, que nada se mueve sin su soberanía. El Rey de Reyes, no solo porque cantamos, sino que es una verdad que Él es el Rey de Reyes. Él en ese versículo 18 está diciendo eso. No hay otra autoridad sobre. Por tanto, como yo soy esto, y aquellos que son seguidores de mi reino, aquellos que dicen que son de su reino, aquellos que proclaman a ese rey, por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Es un proceso que continúa, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y cierra diciendo: y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, hermanos, ya para ir cerrando, no sé si me pasé del tiempo o no sé. Si no me perdonan, quizás cuando me vuelven a ver, no sé. Es decir, hermanos, la cabeza tiene un énfasis. Nos dejó sus últimas palabras. Nos pide que respondamos cada uno del miembro de su cuerpo a eso. De alguna manera debe responder a eso. Pero no solo eso, sino que Él es el mensaje. Él es el mensaje. No solo que Él es el mensaje, sino que ha enviado a su Espíritu para convencer. Y ese mensaje tuvo un sacrificio que debía ser aceptable por el Dios Santo. Y ese sacrificio lo puso Él. Y tenía que derramarse una sangre de un cordero perfecto. Y el cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue Él. Así que Él es el mensaje, Él es la palabra, Él es el que envía al Espíritu para que convenza. Él es el sacrificio, Él es el derramamiento de sangre. Él es el que entró al verdadero tabernáculo en el cielo. Él es el sumo sacerdote. Él es el que entró con su sangre hasta el lugar santísimo en el cielo y fue aceptable delante del Padre y se sentó a la diestra del Padre. Y ahora usted, por el justo que ha derramado su sangre, puede ir, el velo se abrió y puede entrar en el nombre de Cristo Jesús.
Y ahora Él, sentado a la diestra, aboga por usted. Y le dice al Padre: ahí viene. Ahí viene un amado. Yo pagué por él. Todo eso Él lo ha puesto. Dice: por tanto vayan. Pero no van a ir solos. Yo soy el mensaje, yo soy el cordero, yo soy la sangre. Pero yo no los voy a dejar solos. Yo voy con ustedes. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Él estará contigo haciendo esa tarea. ¿Qué pasa? Sí, hay muchos afanes. ¿Qué pasa? ¿Qué tanto estoy respondiendo a eso? Solo esto será posible. Esto no nace nuestro, hermanos. Eso no nace nuestro. Eso nace de Él.